para mí es fundamental sí tener la mirada en el cielo, que a lo mejor es donde yo pongo este tema de la dimensión espiritual, es decir, de lo intangible, del misterio, de lo trascendente, pero que forzosamente tiene que tener un arraigo en la tierra, ¿no? Esta experiencia que tú tuviste, que yo también he tenido, pues dices, me transformé, ¿no? Te transformaste, y yo creo eso, que cada experiencia que vivimos nos transforma, pero si realmente tenemos la experiencia. Que el hecho de vivir algo no quiere decir que forzosamente estés teniendo una experiencia. Para tener una experiencia necesitas estar presente. Ok. Entonces, por eso, como bien decías, no se recomienda nada, etcétera, etcétera, pero hay gente que puede vivir estas cosas y no hacer absolutamente nada con ellas, y gente que vive esto o vive cualquier otro tipo de cosas. Hay gente que con ver una escena conmovedora en el tránsito de una persona que a lo mejor no tiene nada ayudando a otra, o que creemos que no tiene nada desde este paradigma materialista, Okay. y eso te genera una apertura de corazón y demás, y alguien que puede tener la experiencia más fuerte o bueno, no la experiencia, pero la vivencia más fuerte con psicotrópicos o con lo que sea, y decir, pues no pasó nada, ¿no? Entonces, creo que para tener una verdadera experiencia, que sí creo que las experiencias nos transforman, hay que tener esta presencia y luego tener un compromiso con esa experiencia, ¿no? Realmente aprovecharla. Entonces, bueno, regresando a tu pregunta, pues la espiritualidad yo la veo sí como una dimensión de la experiencia de lo que somos. Pero incluso a ti que también te gustan como estos temas metafísicos, yo me pregunto si podemos hacer esta división entre lo que es espiritual y lo que es material, ¿no? Si realmente, desde mi perspectiva y con base en las experiencias que yo he tenido, pues esto que estamos viviendo, la Matrix, es una ilusión, ¿no? Es un sueño. Okay. Entonces, desde esa perspectiva, es ilusoria, pero incluso esta realidad espiritual, yo no sé si también tiene esa misma categoría de ilusoria. Quizá lo único real sea el uno, la unicidad, el absoluto, ¿no? El todo, ¿no? El todo. Entonces quizá eso es lo menos ilusorio, pero dentro de toda esta ilusión, pues también todo esto es real, ¿no? Igual que estas dimensiones. Nada más creo que es algo en lo que tratamos de explicar este misterio que somos, ¿no? Claro, porque a fin de cuentas el plano de lo espiritual, querramos o no, es algo, es una proyección de nuestra propia mente, ¿no? A fin de cuentas es una palabra, es un concepto que nosotros primates elevados hemos concluido, y no es algo más allá, sino que es más parte de nosotros de lo que nosotros creeríamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, quizá empezamos a dar una dimensión de... Quizá, bueno, también lo que tú dices, ¿no? De este misterio, de algo que no conocemos, de algo pues elevado, que mucha gente pues empieza a encasillar. Quizá tú ya entraste eso, ¿no? Esta palabra ya te cae gorda por eso, porque ya acarrea un concepto cultural que pues ya, ¿no? Ya chole. La semana pasada vino un amigo que se llama Sam Niembro, que es saludos Sam, es un pastor cristiano, que estuvo muy interesante la plática. Wow. Y justamente estuvimos hablando de esto, ¿no? De la espiritualidad, de lo que es, de lo que no es. Y concluimos cosas muy chidas. Entre varias es que la relación con Dios es personal, ¿no? Es completamente personal. Y cada quien tiene una propia concepción de lo que es Dios. Y si metemos esta palabra Dios, espiritualidad, que ahí se hace como una especie de triángulo, y sería mi siguiente como pregunta, ¿no? Indagar, ¿cómo estás tú con esta palabra de Dios? O sea, ¿qué es para ti? ¿Es cómodo o también es una palabra que ya te cago? No, fíjate que cosa curiosa. Mira, lo de espiritualidad, ¿cómo ponerlo? Tampoco estoy peleado con, ¿no? Nada más es que justamente hay tanta carga ya y desde mi perspectiva, luego tanta confusión. Por eso prefiero como distanciarme. Como también muchas veces la palabra chamán, porque a mí me pasa mucho que como trabajo con plantas siempre me dicen, oye, ¿eres chamán? En esto, cuando muchas veces me quieren presentar, oye, pues mi amigo es chamán. Y yo es como, bueno. Pero ya le dices, bueno, sí, yo soy yo. O le dices, no, y le haces la cruzada contra el chamanismo. Prefiero aclarar, ¿no? Porque es una palabra tan prostituida que ya hay cursos de chamanismo de 3 semanas y creo que hay que respetar mucho a las culturas originarias y a las curanderas y curanderos que quizá ellos sí podrían utilizar este término, ¿no? Entonces ya, a mí cuando alguien me dice, ay, pues yo soy chamán o yo soy chamana, híjole,
empiezo a tener cuidado, ¿no? Pero bueno, entonces regresando al tema de Dios, mira, es una palabra con la que yo sí llegué a tener un conflicto que creo que afortunadamente lo he ido resolviendo. Ok. Y tuve un conflicto por esta carga desde mi perspectiva un tanto distorsionada o muy elemental, incluso en ocasiones pueril, de una palabra que trata de hacer referencia a algo que es un misterio. Por eso me gusta esta denominación que en algunas culturas se le da a Dios o a absoluto, como le quieras llamar, que es el gran misterio, ¿no? Ok. Para mí prefiero luego verlo así, pero sí, luego esta visión, siento que la visión que tiene el hombre de lo que es Dios, ¿no? O de quién es Dios o diosa, ¿no? Porque también hay como un tema ahí luego muy, muy de macho por ahí, que creo que podemos ir también generando una deconstrucción de eso. Claro. Habla mucho de tu visión de ti, ¿no? Y de tu realidad. Al final del día, tu visión de Dios es tu gran contexto. O sea, por eso no es una creencia que hay que dejar de lado, ¿no? Creo que es importante generar una definición clara de lo que es para ti Dios, porque en gran parte el cómo acomodas tu vida, el cómo te relacionas con la idea de la muerte, de la impermanencia, ¿no? De tu propia vida, lo haces y la vives en gran medida con este concepto. Entonces, para mí, ¿qué es? Yo te diría más bien la pregunta es, para mí, ¿qué no es Dios? ¿No? Para mí, ¿qué no es el absoluto? La verdad es que para mí no hay nada que esté fuera de esa palabra o de ese concepto. Para mí todo es una manifestación de eso. O sea, si existe, ¿no? Que yo creo que sí, porque para mí todo esto es una prueba viviente de eso. Ok. Tiene que ser absoluto. Ok. Y siendo absoluto absoluta, pues tiene que contener todas las posibilidades. Una de esas posibilidades eres tú, una de esas posibilidades soy yo, otra de esas posibilidades es este vaso, esta mesa. O sea, podría decir que es medio panteísta la cosa. Pues sí, pero esta visión, que es con la que quizá yo no resueno tanto, de tener una idea de que es algo que es ajeno, totalmente ajeno a mí, con lo que yo puedo tener incluso una relación como en tercera persona y que es como un genio interdimensional que está viendo si me acosté con mi novia antes de que alguien me diera una bendición y eso. El gran hermano, ¿no? Sí, el gran hermano, pues sí me parece, digo, no voy a decir no, desde un punto de pelea, pero sí me parece un tanto infantil, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es todo. Y además, dentro de ese todo, creo que sí tiene una esencia. Para mí esa esencia es el amor.